haciendo. Bueno, dale. Estamos bien ahí, me parece, ¿no? Ahora sí estamos. Venimos bien. Bueno, arrancamos. Vale. Bueno, buenas noches, bienvenidos al tercer programa de Realidad Efectiva. Esta noche muy especial tenemos la compañía acá de Carla, especialista de Renacer Holística, es el Instagram. Así que bueno, Carly, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches a todos. Bien, acá ansiosa por contarles un poquito de qué se tratan estos temas y que se puedan interiorizar un poco en lo que es la sanación, ¿no? Que es en lo que yo estoy trabajando actualmente. Bien, bien, bien. Bueno, la idea es un poco hoy presentar el tema que es patrones repetitivos, creencias y traumas heredados. Eh, Primero que nada, cómo nace Renacer Holística? Bueno, Renacer va a cumplir un año donde me estoy dedicando justamente a todo lo que es la sanación. Yo soy terapeuta, tengo varias herramientas de sanación, soy maestra de Reiki, tengo varios Reikis realizados, hago sanación de linajes de maternos, paternos, sanación del niño interior, flores de Bach, todo abocado a la sanación personal, ¿no? Donde este último tiempo empecé a sentir ese llamado, principalmente empecé este tránsito hace aproximadamente 7 años, ¿no? Donde empecé por mi sanación personal primero, y luego hace un año, como te decía, empecé a ayudar a otras personas, ¿no? Al notar el cambio en mí, en mi persona, en mis vínculos, en mi forma de ver la vida, comencé a sentir que podía ayudar a otras personas que quieran obviamente también transitar por este proceso, por esta sanación, por sentir bienestar, ¿sí? Así que estoy ahora sí dedicándome ya hace un año a ayudar, ¿no? A liberarnos de todos estos traumas, creencias, patrones que muchas veces no nos damos cuenta. Y no tiene que ver con nosotros, sino con herencias, ¿no? De nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Por supuesto que hay que entender la época, la historia, ¿no? Y cada familia, como muchas veces se dice, es un mundo. Entonces, hay dolores, hubo guerra, sufrimiento, hambruna, carencias, ¿no? De todo tipo. Y más allá de que hoy estamos en otra época donde hay mucha más tecnología, más ayuda, más alcance, hay cosas que están muy internamente en nosotros y que nos bloquean en nuestra vida, ¿no? Ya sea en el trabajo, en el éxito, en el estudio, en lo vincular. Así que bueno, un poco de lo que se trata hoy, el tema que vamos a hablar es justamente poder relacionar todo esto, cada uno obviamente, como te digo, porque cada familia es particular, a ver si hay algo de esto en nosotros y de ahí poder buscar la herramienta para poder sanar. Bien, importantísimo esto de saber de dónde venimos, ¿no? Para comprender hacia dónde vamos, ¿no? O tratar de Totalmente. entender el contexto de lo que nosotros decimos, bueno, en mi caso, estudiar historia, ¿no? Estudiamos la historia, estudiamos los procesos históricos, estudiamos las guerras, pero nunca estudiamos desde el lado de la persona, ¿no? ¿Qué pasa con esa Exactamente. persona? ¿Qué pasa con esa Totalmente. persona? ¿Qué pasa con esa persona Que que vivió le la guerra. vivió la guerra o ¿no? Que su familia quedó lejos, y, ¿no? Por ejemplo, el caso de Malvinas, Es en el caso justamente lo que te de iba a decir. José, Justamente ir lo a que te la iba a decir. guerra
ir a la guerra, la familia lejos, con la edad que tenía, despedirlo, con la edad, fue con muy, la conciencia totalmente. Y el haber venido, yo creo que la charla que vos tuviste la otra vez, eh, le llevó muchos años el poder comprender lo que vivió, creo yo, ¿no? Porque eran muy chicos y cuando volvieron, volvió como con mucha carga mucha. emotiva, muchas pérdidas, donde, wow, fuerte, ¿no? Qué fuerte la historia. Y que la puedan contar. También así como él es un hombre súper fuerte y que pudo salir adelante con eso, que hoy puede hablarlo y puede hablarlo desde un lugar mucho más maduro, mucho de yo viví esto, pero también están las otras personas que vinieron y que no la pasaron nada bien, ¿no? Que no lo pudieron trascender, tanto dolor, tanta pérdida, Claro, ¿no? y de ahí nacen los traumas, ¿no? Esto, Totalmente, esto de que, y después por ahí posiblemente también esto de, va, creo yo, ¿no? Que viene también a colación de traumas heredados, porque viene desde él, después se lo puede traspasar al hijo, el hijo al totalmente. nieto, y se va pasando de generación en generación, y después terminamos en un círculo que no entendemos de dónde viene. Bueno, acá justamente con la historia de él, tenemos algo muy propio, ¿no? Porque esto nos pasó a los argentinos, este tipo de acontecimiento tan importante. Pero también pasó hace muchísimos años atrás con las guerras mundiales, ¿no? Donde nosotros somos hijos de europeos, de españoles, o sea, de distintos países que se tuvieron que ir para sobrevivir. Entonces eso se fue transmitiendo, ¿no? De generación en generación, esto del no pertenecer, del empezar de cero, del vivir hambre, de los hombres que tenían muchos hijos, pero a su vez no estaban nunca, porque lo que hacían era salir temprano a trabajar, no sabían lo que era disfrutar, ¿no? Pero porque se fueron de muy chicos algunos y Claro. lo único que podían hacer era sobrevivir. Entonces, ¿qué podían transmitirle a un hijo del disfrute de la vida, ¿no? Si ellos no lo vivieron, no supieron lo que era. Entonces, eso se comienza a arrastrar de generación en generación. Claro. Y es una de las cosas que uno obviamente tiene que empezar a darse cuenta hoy, en la época que estamos, en decir, ¿tengo algo de esto en mí? ¿Tengo algo de carencia? Y, ¿De y en ese, miedo? y en ese caso, perdón, Carly, que te corte, Sí. en ese caso, ¿cómo, si me doy cuenta de esto que está sucediendo, cómo hago para empezar a trabajarlo? Bueno, mira, yo lo primero que te comento es, hay un montón de herramientas hoy donde uno puede recurrir a poder trabajar, ¿no? Hoy en día está no solamente la sanación de los linajes, que es lo que hago yo, sino que también están las constelaciones, biodescodificación, sanación del niño interior. Hay un montón de herramientas, ¿no? Lo principal acá es darnos cuenta, identificar, que ahora yo quiero detallarte cada uno como para poder tener los conceptos y cada uno puede identificar si esto le está resonando con la vida personal de cada uno. Eh, y a partir de ahí ver, bueno, me pasa esto, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué me pasa? ¿Lo puedo trabajar? Porque también hay que entender que eso lleva un proceso, lleva un tiempo. Primero uno lo tiene que asimilar. Eso te iba a decir, porque estamos inmersos en una sociedad totalmente tecnológica, totalmente que camina a 100 por hora, es imposible, o por lo menos por ahí pensarlo, decir, lo quiero solucionar y lo quiero solucionar ya. Y Sí. pensar que por ahí lleva un proceso, el mismo por ahí haciendo una terapia tradicional con un psicólogo, es como que decir, bueno, yo a la segunda sesión ya quiero ver los cambios. Y no No, pasa por ahí. no. Estas sanaciones, ya sea con un terapeuta, ya sea con un terapeuta holístico, con un psicólogo, con un profesional, esto requiere tiempo y sobre todo compromiso, ¿no? Porque
Si no, sí, hay un montón de gente que dice, yo quiero esto, pero va una vez y después no va más. Entonces vos decís, ¿hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta a trabajar en vos y en trascender eso? Porque lleva tiempo. Entonces hay que entender eso, ¿no? De que es un proceso y que uno primero tiene que asimilar lo que quiere liberar. Si realmente me quiero liberar de esto, bueno, entonces tengo que estar comprometido con esto. No me tiene que afectar más. Tengo que ver un cambio para decir, esto, listo, me liberé de esto que no me pertenece. ¿Sí? Claro. Y Si en te este, parece, lo que podemos hacer es ver los conceptos de cada uno eso te iba a decir, para poder, que para poder entender bien qué es cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, exactamente, nosotros tenemos, en este caso, decimos, bueno, patrones repetitivos. ¿Qué son esos patrones? ¿O a qué denominamos patrones repetitivos? Como para que la gente que nos esté mirando comprenda un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Porque dale. ¿sí? Sí, sí, Venimos sí. de Y aparte, una... y aparte también para que cada uno diga, wow, esto, tengo algo de esto, tengo, porque con los ejemplos van a darse cuenta de, che, esto, o por ahí no le resuena a la persona, pero sí conoce a alguien que está pasando por esa situación y es mucho más fácil como poder identificarlo, ¿no? Con patrones repetitivos, lo que hablamos es aquellas justamente situaciones, emociones, pensamientos que repetimos desde nuestros padres para atrás, ¿no? Hablando de abuelos, bisabuelos. Estos son cosas que repetimos de forma inconsciente muchas veces, ¿no? Porque yo creo que las personas, por ejemplo, que son violentas, que le levantan la mano a la mujer o viceversa, la mujer que le levanta la mano al hombre, muchas veces repite la historia de su mamá o de su papá. Acá hago un paréntesis, ¿no? Porque hay excepciones, como digo, cada familia es un mundo y no digo Claro, que todas las personas que levantan la mano, los hijos luego son golpeadores. No. Hay gente que trasciende eso y dice, yo esto no quiero para mí, pero hay otras que sí repiten, ¿no? Hay otros hijos que repiten esto de maltratar, de ser abusadores, de ser personas masoquistas o ejercer la violencia, ¿no? Ya sea verbal, psicológica. Y también hablamos de vicios, de alcohólicos, de que sean adictos al juego, a las drogas, ¿no? Eh, Muchas veces decimos, mi abuelo era alcohólico y yo estoy siendo alcohólico. ¿Qué me vincula con ese abuelo, no? claro, ¿Por qué estoy repitiendo esto? que, Y por ahí mi papá nada que ver, claro, porque ¿no? aparte muchas veces nos decimos, no quiero ser como aquella persona, y sin embargo después en lo inconsciente nos lleva algo a hacerlo, ¿no? Mira, Dami, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, yo no voy a decir esto como mi mamá o como mi papá, y después nos encontramos diciendo lo mismo? Sí, Y ahí uno a veces dice, wow, ahora entiendo a mi mamá o entiendo a mi papá porque sí, lo estamos diciendo, ¿no? Por ahí son tonterías, pero a veces son actitudes que marcan, ¿no? Marcan a nuestros hijos, marcan a nuestros vínculos, marcan en nuestra dirección, en nuestra percepción de ver las cosas, ¿no? Entonces, también acá hablamos de patrones repetitivos, como por ejemplo el sufrimiento, acá hablando de estas personas que han venido de la guerra, que se han postergado, las mujeres que antes era, vos sos madre y a veces tenían 10 hijos, y vos decís, esa madre, ¿qué amor propio pudo haber tenido si no tenía ni tiempo para cuidarse, para mimarse, o sea, con tantos hijos, ¿no? ¿Qué le pudo haber enseñado a un hijo a amarse? Si pobre mujer vivía cocinando, limpiando, criando, como claro, podía, el ¿no? contexto, el contexto de historias pasadas, porque decimos, bueno, lo único que se hacía en aquel momento era traer hijos al mundo y después
era la herencia que uno dejaba, ¿no? La casa, el casamiento, es como una estructura bien armada. También tenía que ver mucho con esto de lo que nos iban pasando, ¿no? De generaciones. Vos sos mujer y tenés que hacerle caso a tu marido y bueno, no podías levantarle la voz, lo que sea el hombre era palabra santa. Entonces la mujer era muy sumisa. Y hoy en día las mujeres pueden, ¿no? Esta voz, esto de poder. Esperá un segundito que se cortó el audio. Ahí, ¿se escucha? No te escucho yo a vos. Y ahora sí, se había cortado un toque. No sé qué le pasó. Ah, dale. Bien. Sí, Sí, sí. decía que las mujeres, ¿no? Ahora estamos como en una época en donde tenemos voz, donde no hay tantas mujeres sumisas, ¿no? Más allá de, como siempre digo, hay excepciones que a veces es lo que con la manera en la que nos criamos, en lo que nos han criado nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con eso. También esto de patrones repetitivos son nuestros ancestros, alguno de ellos fue víctima de estafas, víctima de traiciones. Entonces, nos pasa a nosotros que por ahí también replicamos eso, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué me pasa que siempre, no sé, en las amistades, con dinero, me terminan faltando a la lealtad, ¿no? O terminan traicionándome. Y bueno, hay que indagar. Yo siempre digo, en la familia hay que indagar, hay que hablar con los padres, con los abuelos, si es que los tenemos, ¿no? De cómo fue su historia, qué fue lo bueno, lo malo que pasó, ¿no? Como para poder armar, ¿no? Y ahí obviamente con información poder tener... Sí, pero me parece que es el de carne. A ver. Fíjate tu micrófono, acá digo, tu. A ver ahí, Ahí se escucha. Sí, ahí sí. dale. Sí, bueno, Me parece que seguíamos, era ¿no? a mí Con que me esto. estaban llamando. Ah, puede ser que por ahí se te llega un mensaje o te llaman y se corta el audio. Se corta, sí. Decíamos esto, ¿no? De los abuelos. Me queda en la mente el tema de que muchas veces es bueno esto de la comunicación con nuestros padres y nuestros abuelos para saber quiénes fueron nuestros anteriores, ¿no? Porque muchas veces quedamos en que, bueno, no lo conocimos, ¿qué me importa o no? ¿Qué me puede llegar a pasar a mí si tal persona que no conocí fue tal y tal cosa? Pero en este caso es importante, ¿no? Porque Influye, sí. Sí, sí, sí. Quizás a uno por ahí no le influye un bisabuelo, no sé, que no tuvo hijos, pero por ahí algo de ese bisabuelo sí está influyendo. La tristeza, la angustia, porque uno en realidad no sabe qué vivió, ¿no? Ese abuelo, si fue feliz por no haber tenido hijos o se sintió mal, se sintió frustrado. Hay que ver cómo se sentía ese abuelo. Entonces, es importante esto, ¿no? De conocer la historia. Cuando hablamos de creencias limitantes, hablamos de todos esos conceptos que nos fueron pasando a nuestros papás, ¿no? Y que obviamente ellos fueron absorbiendo de sus padres. Como por ejemplo esto que creo que nosotros lo hemos escuchado, no sé si de nuestros padres, pero por ahí de nuestros abuelos, esto raro de decir, me voy a dedicar a la música. Y que por ahí un abuelo te diga, ¿qué? Con eso no vas a vivir, vos tenés que ir a trabajar. ¿No? Es como que, ¿qué es un hobby? Pero claro, anda a laburar, ¿no?
Eso de vivir de lo que uno desea, era como que nuestros abuelos era ir a trabajar, mantener tu familia, tus hijos, ¿no? Esto de los hobbies, era, ¿qué es eso? Y Y muchas veces también el tema del horario del trabajo, ¿no? Porque antes eran, bueno, trabajamos de sol a sol y no me importaba total, y íbamos y veníamos, total era trabajar y trabajar y trabajar. total, Y después como que empezaron a haber cambios, ¿no? Dentro de los procesos históricos y que vienen de totalmente, decir, bueno, jornada laboral de 8 horas, sábado y domingo en algunos trabajos me quedo en casa. Es como ese cambio fue muy brusco para esa generación. Y totalmente. ahí es donde empiezan a venir también otros problemas. Otra de las creencias que vos vas a saber, digamos, identificar es esto de los hombres no lloran, ¿no? El hombre no puede mostrarse, entre comillas, débil Claro, llorando o mostrar sus sentimientos o mostrarse vulnerable, ¿no? Porque el hombre es el hombre de familia que tiene que ser el duro, el que tiene que sostener. Y ver un hombre llorando era como diciendo, mirá, este débil, ¿no? Esto de no mostrar o de ocultarse, de que el otro te vea llorar. Y yo no tengo dudas de que un abuelo, un bisabuelo haya tenido sus dolores, ¿no? Sus pérdidas, situaciones dolorosas donde han seguramente querido llorar, pero se lo tuvieron que aguantar por esa presión de no me tengo que mostrar débil, ¿no? claro, Eh, y hoy en día, esto de que el hombre empiece a hablar con sus amigos, con su familia, de me pasa esto, es como que, wow, muchas veces se valora, decís, qué bueno que hable de tus sentimientos, ¿no? O que llore por una mujer, antes era re mal visto. Y hoy decís, bueno, te enamoraste, y sí, vas a llorar, y es como que está un poco más normalizado. claro, Obviamente, sí, como digo siempre, hay excepciones, hay hombres que siguen siendo o teniendo esa creencia, mejor dicho, de no mostrarse, ¿no? claro, Vulnerables. de la durez del macho no Totalmente. llora, el macho no le duele, no, es un poco eso también. Y con el tema de, bueno, siguiendo con esto de las creencias también, Sí, es dentro de los antepasados, de nuestros ancestros, también el tema de lo medicinal, ¿no? También te duele la panza, tomate un tecito que vas a yo te estar hago una, mejor. totalmente, que no Sí, tomaban muchos remedios, que eran más de las medicinas de los casera. yuyos. Bueno, hoy, con todas las terapias holísticas, se está volviendo a eso, ¿no? A las curaciones más naturales, a abandonar un poco lo que son los medicamentos, ¿no? De abocarse más a lo espiritual, como era hace muchos años atrás, ¿no? Donde no había tanta medicina, donde no había tanto químico, ¿sí? Bueno, después vamos a pasar a lo que son los traumas heredados, que acá es otro tema importante, ¿no? Por traumas hablamos de miedos, situaciones que marcaron, ¿no? A nuestros ancestros, a nuestros padres, que más allá de que lo pudieron trascender, porque pudieron seguir viviendo, es algo que los marcó, ¿no? Esto puede ser la pérdida de un hijo, de un marido, un accidente trágico, la guerra, ¿no? Situaciones donde, wow, marcó a esa persona en lo profundo. Y como te digo, más allá de que lo pudo trascender, esa memoria de dolor, ese trauma, se replica luego en hijos, nietos, ¿sí? Si es que no son sanados, ¿no? Si es que no son liberados. Eh, Uno de los traumas que por ahí son más comunes, vamos a ponerlo entre comillas, es el abandono, ¿no? El abandono de un padre, de una madre, de un hermano, de un abuelo, algo trágico, ¿no? La pérdida de alguien que en general uno no está preparado nunca para perder a alguien, ¿no? Y más cuando es algo muy Sí, instantáneo, ¿no? instantáneo, sí, Uno sí, no lo del espera. momento. Bueno, eso hay que saber trabajarlo,
porque si uno no lo puede trabajar hoy, en esta vida, en este momento presente, lamentablemente lo va a tener que vivir un hijo, un nieto, hasta que esa persona sí pueda hacer ese duelo, por ejemplo, en el caso de una pérdida, ¿no? Claro, pueda sanarlo, digamos. Totalmente. A veces tenemos fobias, por ejemplo, o miedos, como esto del miedo al mar, la fobia al encierro, y a veces uno dice, no sé, yo no recuerdo que me quedé encerrado en ningún lado, pero no sé, me quedo en un ascensor y me da un miedo terrible. Y Y bueno, a veces es algo que uno está replicando de un ancestro para decir, empezá a trabajar en esto, ¿no? Liberame, ayúdame a poder trascender este miedo, claro, ¿sí? o sea que puede ser ese miedo o ese trauma o lo que quede, que no sea de uno mismo, sino de alguien anterior, que, Totalmente, que fue totalmente. pasando, ¿no? De generación en Es hasta generación. que uno de un descendiente tiene, digamos, como el legado de poder trascender eso. Hay una serie en Netflix que se llama Mi otra yo, que habla de las constelaciones familiares, ¿no? Es una de las terapias también que es bastante fuerte, pero donde se ve mucho esto, ¿no? De lo que traemos de nuestros ancestros. Y una de las chicas que está en la serie cuenta justamente uno de estos traumas que no era propio de ella, era de una abuela, ¿no? Con este miedo al mar. Era investigando, obviamente, haciendo esa constelación, se llega a que la abuela, lo cuento porque ya la serie tiene como unos cuantos meses ya, la abuela se había ahogado en el mar, ¿no? Y nada, la nieta ni sabía de esa historia, porque también entendamos que hay muchas cosas que son ocultas, porque antes había muchísimos secretos, ¿no? Habían secretos con respecto a abortos, a maltratos, a situaciones dolorosas, donde antes ni se hablaba. Claro. Entonces, bueno, por eso digo, hoy estamos en otra época donde podemos indagar un poco más. Bueno, de paso le decimos a la gente que mire la serie, que está buena. Ahí Mati levantó la mano. ¿Qué pasó, Mati? Sí, 60 minutos tiene. Mira, bueno, cómo lo hacemos? ¿Se puede? dale, Pero ¿se corta el vivo o no? Bueno, dale, dale. dale, hacemos Ponen, un ponen cortecito, espera hacemos un mientras cortecito y. en YouTube. Hacemos Sí, un sí. corte. Dale. Ahí hay un chico que se llama Leandro González. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Un segundito, volvemos a conectarnos. Vamos a volver a charlar del tema con Carla. Ahí estamos arreglando un par de cositas de Meet. Ahí estamos. Acá estamos. Ahí estamos. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien.
Bueno, estábamos entonces con el tema comentando la serie de Miodrag Show. Sí, Le decimos a la gente que nos está mirando que pueda. Yo empecé a ver, empecé a seguir un poco más así, después no la terminé de ver por otras cosas, pero la voy a terminar de ver porque ahora me queda la sensación de que hay que verla. totalmente. Eso creo que abre mucho la visión, ¿no? De cosas que por ahí uno no entiende por qué nos está pasando, gente que quizás pasa por depresión, que pasa por dolores que a veces no sabe de dónde, ¿no? No sabe identificar de dónde está viniendo. Y bueno, es un poco esto de buscar ayuda, de buscar qué es lo que está pasando internamente, ¿no? Toda enfermedad tiene que ver con alguna emoción que tengamos muy guardada y a veces eh, la sociedad misma, ¿no? Nos lleva a la vorágine del trabajo, de hacer todo rápido, de no detenerme en qué me está pasando, ¿no? Sí, 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 la Una de las, cotidianidad. una de las cosas que me pasó, por ejemplo, fue en la pandemia. La gente tenía su vida social, trabajo, familia, salía a tomar algo, salía a comer. Vino pandemia, todo el mundo a la casa y empecé a trabajar con gente que empezó con ataques de pánico. Y yo le preguntaba, ¿pero te pasó algo? ¿Y qué le pasó a la persona? Se encontraba con ella misma. Entonces se daba cuenta de que se Claro, sentía sola, de que la persona que tenía al lado sentía que no la amaba, que no la quería, que no. Entonces vos claro, decís, aparecían todos los fantasmas de las totalmente, ¿y qué estructuras pasa? también, las Cuando estructuras que uno, nosotros nos formamos. totalmente, o la mentira, entre comillas, o el dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque te llenas de responsabilidades. Cuando uno se siente solo, muchas veces, ¿qué hace? Iba al gimnasio, sale con un amigo, sale con otro, se junta. Ahora, vino pandemia y eso se cortó. Entonces te encontrás vos, se encontraba la gente con todas sus emociones y ¿qué hago con esto? No te podías escapar. Y No, el cuerpo que terminó haciendo, saliendo por algún lado, por el pánico. Cuando tenían que volver a salir de la casa, era no puedo, me ahogo, no sé cómo, ¿no? sí, Entonces, sí, yo me sí. acuerdo que ahí O por la fue comida, cuántos hemos subido de peso por la pandemia totalmente, en ese por lapso. aburrimiento, por llenar un vacío que había mucho tiempo ahora. ¿Qué hago con el tiempo que Sí, tengo? no, O no, sea, no sabíamos. Mismo por ahí en- la estructura de la escuela era, íbamos de la mañana o a la tarde, entrábamos a la escuela, salíamos de la escuela, ahora, ¿qué hacemos? Estamos en una totalmente, computadora, pero seguimos estando acá en casa, es como que, viste, totalmente. no Sí, sí, sabemos qué sí. hacer. Pero Sí, yo creo ahí que eso, empezaron, hubo eso varios Dami, traumas después. totalmente, eso Dami, te digo que ayudó mucho al despertar espiritual, al despertar emocional, al pensar, a decir, che, si mañana no estoy más, ¿qué hice con mi vida? Laburé y no estoy disfrutando, no me estoy conectando con lo que me pasa. ¿Cómo hago para trabajar esto, no? Esta soledad, ¿qué hago para mí? Entonces, creo que eso también ayudó mucho, más allá de que obviamente hubieron muchas pérdidas, eh, amigos conocidos, ¿no? Donde han partido por este virus. Eh, pero a uno a nivel personal creo que eso también nos marca para poder decir, voy a hacer algo productivo más allá de trabajar, ¿no? Le dedico tiempo a mi familia, mirá qué importante que es una cena, un almuerzo, un mate, ¿no? Con un familiar, con un amigo, con un primo. Creo que nos acercó más, no sé si te pasó a vos, pero nos acercó Sí, más como familia, como vínculo, esto puede decir te quiero, te extrañé, cuando te veo, o sea, sí, creo que los abrazos, cuando empezamos a vernos y abrazarnos, no era como que era sí, decir, sí. wow, qué lindo, Mirá lo que nos estábamos perdiendo. Un mate, total, un totalmente, el mate, con el mate, que no podíamos compartirlo, sí, sí, totalmente, lo eso que nos, creo que vino quizás también, ¿no? Siempre pensándolo desde este lado,
lo positivo que sacamos de la pandemia es que vino a darnos esto, ¿no? Sí, Hacernos dar cuenta y hacernos sentir de que algo estábamos perdiendo o algo estábamos dejando de lado, ¿no? Por esta estábamos vorágine de todos los días. total, estábamos muy metidos en el laburo, en ir a trabajar, en el celular, en una reunión familiar, era todos por el teléfono, ¿no? Y hoy en día es como que se respeta más, y es más, si hay alguien que está con el teléfono, le decís, che, ¿estás acá o no? Claro, sí, sí, Donde sí. uno dice, tenés que estar acá, en el momento, en el presente. Y antes eran todos estaban con el celu, ¿no? Como muy en la tecnología, en lo que está haciendo el otro, y perdiéndose el momento presente, ¿no? Claro, sí. Bueno, por traumas heredados, volviendo, también podemos estar replicando en nuestra vida una enfermedad, cáncer, Dame un segundito. dale. Tiene Juan Cruz, cerrá la puerta. Ahí estamos. Dale, Perdón que se interrumpió. no hay problema. Te decía que como traumas también podemos estar repitiendo enfermedades, ¿no? Cáncer, eh, accidentes, accidentes trágicos, donde por ahí habrás escuchado una familia que dice, no sé, falleció con un accidente en tren, el hermano falleció de un accidente en colectivo, y vos decís, wow, ¿cuántos accidentes en la familia? Eh, o, o las enfermedades, diabetes, eh, no sé, enfermedades psicológicas, ¿no? Eh, operaciones en la familia. Entonces también, ¿qué nos está queriendo decir el cuerpo con una enfermedad, no? Ocúpate de esto, ¿qué te está generando? Muchas veces no El nos damos cuerpo habla, cuenta como decimos siempre, ¿eh? totalmente. El cuerpo habla cuando no escuchamos las advertencias, ¿no? Cuando guardamos mucho dolor y no lo podemos expresar, no podemos manejar lo que nos está pasando, no pedimos ayuda. Eh, Cuando guardamos enojos heavies, rencor, dolor, ¿no? Esto y no poder, y vivir enojados con la vida, y vivir en por qué esta persona me hizo esto, ¿no? A veces hablamos del perdón y no hablamos del perdón a la otra persona, sino perdonarnos a nosotros mismos. De bueno, hicimos lo que pudimos en esa situación, con esa conciencia que teníamos, lo trasciendo. ¿Qué hago para que eso no me afecte, no me siga afectando y poder ser libre de ese dolor? Claro, soltar. Para no enfermar. No digo que es algo fácil, no es algo de un día para otro, pero sí, cuando uno empieza a tomar conciencia de estas cosas, se empieza a mover energéticamente las enfermedades, las emociones. Ninguna terapia holística reemplaza al médico, eso también quiero ser clara. Las terapias holísticas acompañan el tratamiento médico. Si Eso una es persona está con importante. cáncer, por Es importante ejemplo, lo que decís, Carly, porque mucha gente por ahí dice, no voy a ir al médico, total voy acá, hago una terapia, ya sea terapia, una terapia tradicional, terapia holística, de lo que sí, sea, y decimos, no, no vamos al médico, total es un dolorcito que ya va a pasar, por ahí tomo flores de bayo, por ahí tomo un tecito y se me va a pasar, no, vayan al médico porque es no, importante, puede estar totalmente, el cuerpo manifestando algo, y después de eso ahí sí vemos a ver cómo lo podemos solucionar de to- raíz. totalmente, totalmente. Hay gente por ahí con cáncer que dice, no, bueno, me hago Reiki o Mm, me hago una terapia o hago una constelación. Está bien, hacelo, pero anda al médico, hacete los estudios, fíjate qué te dice el médico, ¿no? Esto es un acompañamiento. Con Reiki se puede ayudar a los síntomas, a uno vivir ese periodo, esa enfermedad, ese proceso de una forma más armoniosa, ¿no? Entiendo que una persona que está pasando por un momento así de crisis es choqueante, es difícil, hay gente que por ahí se tira abajo, se bajonea, ¿no? Y es muy importante estar elevados energéticamente para tener ese proceso y vivirlo de una forma
mucho más armoniosa, ¿no? Tanto en emoción como físicamente. Eso es lo que nos va a dar fuerza. Viste que muchas veces dicen, uno tiene que estar bien, con ánimo, porque toma las cosas de otra forma. Y es verdad, es así. Sí, y ese, el hecho también de siempre nos gusta a nosotros ayudar a los demás o ayudar al otro. Y si no estamos bien nosotros mismos, con nosotros mismos es imposible ayudar al otro, ¿no? Totalmente, Es, sí, es algo que viene de la mano. Entonces creo que es importante. totalmente, Si nosotros estamos bien, podemos ayudar al otro. Y también tener el entorno bien. Porque esto también es totalmente, sí. importante, ¿no? ¿Cómo ayudamos? El acompañamiento es un montón también, ¿no? Esto de acompañar a la persona, y no hablo solamente de el mensajito, ¿no? De, che, ¿estás bien? No, sino el compartir, el estar, el incentivar, que no se sienta sola, ¿no? Cuando pasa por alguno de estos procesos. Otro de los temas que, que también es muy importante, que no lo teníamos en el flyer, es el de los mandatos, que es importante, ¿no? Los mandatos. Esto de, por ejemplo, familias que son abogados y te dicen, vos tenés que seguir con el legado, ¿no? Claro, Y es una presión que antes era, olvídate, ¿no? No tenías opción. Y por ahí le decías, pero yo quiero ser músico. ¿Y qué? ¿Músico? No, eso no. Eso no es una profesión. Vos tenés que ser abogado porque tenés que seguir con el legado, o así sea médico, o así sea cualquier, o hombre de familia, o la mujer. Vos tenés que ser mujer, te tenés que casar, tenés que tener hijos, ¿no? Esos mandatos que ya nos limitaban, o que limitaban a nuestros padres en su momento. claro. O lamentablemente sigue habiendo países donde casan a sus hijos para Sí, tener muchos. un estatus social, por Bueno, ahí, pero por ahí también es, un poco también por ahí es inconsciente esto, ¿no? No es tan, o sea, hay casos conscientes, pero por ejemplo a mí particularmente lo que me pasó era, nunca tuve de mi papá que me diga, no, vos tenés que entrar a la Fuerza Aérea porque si yo soy de, ¿no? Pero yo sentía que era mi lugar, ¿no? Que era lo mío, y después me fui dando cuenta con el correr del tiempo que realmente no era el lugar. ¿sabés cuál fue Y la encontré mi diferencia? lugar con el tiempo, ¿no? ¿Sabés cuál fue la diferencia? Que uno a veces también, como te pasó a vos, no se da cuenta, y uno muchas veces quiere pertenecer, quiere ser aceptado, quiere estar en un círculo, y por ahí para vos ese trabajo era forma de que tu papá te acepte, que tu papá te quiera, que tu papá diga, vamos, hijo, seguís mi carrera, ¿no? O sea, o seguís mi profesión. Después, gracias a Dios, la vida te dijo, no, no es por acá, es otra cosa, ¿no? Y te fue mostrando. Pero también depende de uno. No todos tienen esa fuerza como vos de decir, che, la verdad que me doy cuenta que no es por acá. Y hay gente que realmente se da cuenta que no es por ahí, pero no tiene el valor de poder decirlo, ¿no? ¿Cuántos chicos hay que estudian algo y vos le preguntás, no, porque mi papá me dijo que esto tiene salida laboral, que voy a cobrar bien, y pero te gusta? Y no, la verdad que a mí me gustaría ser veterinario, por ejemplo, ¿no? Pero Claro, lo terminan haciendo porque es algo impuesto, implícitamente o explícitamente, porque a veces no te lo dicen directamente, pero te lo hacen entender, ¿no? Hacerse cargo de una empresa familiar. sí. No es lo Y a que veces quiero. ¿Por qué me tengo que hacer cargo, no? venía a Sí, trabajar a la fábrica, claro, y a veces no querés tu camino, querés que sea por otro lado. Eh, Como te digo, hay excepciones donde uno se planta y puede decir, la verdad es que esto no es para mí, o a veces pueden pasar años que están en ese lugar y son infelices, ¿no? Y a veces entiendo que por ahí es mucha presión, no querer lastimar a los padres, a los abuelos o a quien sea, ¿no? De dónde viene esa raíz de generaciones de repetir esos mandatos,
O lo mismo que las mujeres, ¿no? Hay hoy en día muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser mamá. ¿Y cuántas personas dicen, ay, por favor, cómo no Sí, querés? sí, ¿No querés? Y hay todavía esos pensamientos de decir, vos sos mujer y tenés que tener hijos. O mirá claro, la sí, edad que sí. tenés y no te casaste todavía. O por ahí el hecho de, también pasa mucho, y hoy más en el contexto en el que vivimos, pasa mucho de, ay, ya piensan los padres o las madres, ay, nunca me trajo una noviecita, ¿le gustan a los chicos? Viste, es como que Sí. eso está también en el aire. Y Y por hoy, ahí, nada que ver, o sí, pero viste, ya tienen ese tilde. sí, sí, sí. Y bueno, y por eso mismo también cuesta tanto el hecho de los chicos hoy en día, que hay mucha más libertad de orientación sexual, esto de igual, vos fíjate los mandatos que les cuesta tanto poder decir, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ¿no? Porque imagínate cómo serán esos padres, quizás que son muy exigentes, muy de vos te tenés que casar con una mujer, tener hijos, que no le dan ni siquiera esa confianza de los hijos para poder abrirse, ¿no? Y cuánta gente pasa años hasta que puede realmente decir, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, Claro, no quiero tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo al pensamiento del otro, a la crítica del otro. y siempre estamos constantemente viendo a ver qué es lo que piensa el otro de nosotros, o qué es lo que, Totalmente. si hago esto, qué va a pensar el otro, y creo que Sí, sí, tendríamos que salir un poco de esos patrones para sentirnos bien nosotros mismos, y es como decíamos antes, si nosotros nos sentimos bien, todo nuestro entorno va a estar bien. totalmente. En muchos casos, en muchas familias es difícil. Gracias a Dios nosotros estamos en una familia donde es muy abierta mentalmente. Seguimos teniendo familia bastante cerrada, pero porque son más grandes quizás. Pero hay familias donde no. Vamos, pero no me dejes abrir la puerta rápido. Me olvidé que teníamos un niño. No es el mío, no es el mío. ¿No? No, no, no. Bueno, sí, estábamos con el tema de esto de la familia, ¿no? Que De la tenemos una familia familia, abierta. que hay familia, claro, que es más de escuchar, más de ser compasiva, ¿no? Con el otro, más de tratar de entender la visión del otro. Eh, Gracias a Dios, ¿no? Estamos en una familia, me está siguiendo mucho con respecto a la sanación de los linajes, ¿no? De esto de sanar, de liberarnos lo que nos ata, lo que nos está bloqueando en el camino, para poder liberarnos nosotros mismos y luego a nuestros hijos, nuestros descendientes, ¿no? De tanto sufrimiento, de tanto dolor que se cargó desde generaciones pasadas. Así que eso, el despertar familiar también está muy bueno. Generalmente siempre empieza una persona de la familia, eh, como llamada la oveja negra, donde, ¿qué estás haciendo? O sea, me pasó a mí cuando yo empecé, ¿qué es eso que ni se sabía? Y hoy me pasa con personas desconocidas, con familia misma, me dice, ¿qué es eso? ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo haces? ¿Y cómo lo haces? Están mucho más abiertos a la parte emocional, espiritual, a cuidarse, ¿no? No solamente lo físico, porque antes que era, vamos al gimnasio, para ver mi Claro, exterior bien, pero la mente y el corazón mm, nada, era cero. como se Bueno, podía. igual un poco eso está tratando de modificarse, porque hoy también vamos al gimnasio, pero por ahí la gente hoy vamos al psicólogo, vamos a hacer terapia o vamos a hacer esto. Es como que hoy Claro, puede empezarse a cambiar esto de raíz, ¿no? totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, yo como para ir cerrando los conceptos, y que se entienda un poco la diferencia de cada uno, ver, indagar, como digo, en la familia. A mí me ha pasado de hacer mi árbol genealógico, por ejemplo, donde pude ver historias repetidas, ¿no? Esto
mujeres de mi familia donde tenían 2 maridos. O sea, era muy loco encontrar una de mis mujeres de la familia que haya tenido un solo marido y una vida feliz, ¿no? Entonces yo decía, che, no quiero yo tener 2 maridos. O sea, no me quiero liberar de eso. ¿Por qué tengo que ser como mi Claro, primer matrimonio tiene que ser malo y después recién conocer una segunda pareja, ¿no? Donde también salieron secretos, ¿no? Cosas que a veces, como te decía antes, no se decía, esto de los abortos, sean espontáneos o sean producidos por lo que sea, ¿no? Eh, y esto también es otra cosa que hoy se habla, esto de poder ser libres con nuestro cuerpo, de poder decidir esto y que no sea juzgado, ¿no? Y que no se ponga en tela de juicio el por qué lo hiciste, porque es mi cuerpo, es mi vida, es lo que a mí me parece bien, ¿no? No te estoy pidiendo ayuda, en todo caso. Pero así todo todavía sigue estando esa idea de, ay, mirá lo que hizo. Imagínate antes, imagínate con sí, nuestros abuelos. sí, 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 Imagínate que era tenían familia tabú, 15 hijos. tabú, sí, Las violaciones, Dami, violaciones entre padres e hijos, tíos y sobrinos, primos, ¿no? Que antes no se hablaba, no se le creía a la mujer ni al hijo, ¿no? O al varón. Era como, no pasa nada, callate, seguí. Y vos decís, si esa psiquis de esa persona, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo cómo sigue? hizo? Hizo lo que pudo, ¿no? Imagino, una depresión, una angustia. Hoy en día lo estamos viviendo porque se está hablando mucho más del tema también. La mujer ya no tiene tanto miedo de ser juzgada, porque encima siempre se juzga a la víctima, ¿no? Esto de, oh, algo Sí, habrás hecho. sí, sí, sí. Otro pensamiento Sí, muy ese es un pensamiento que no solamente trae de esos contextos, sino también de otros tantos. Por ejemplo, bueno, nosotros lo hemos hablado por el 24 de marzo del 76, lo mismo, ¿no? Algo pasó, algo hicieron. Es como total. que no se puede Por algo te separar, pasó. claro, no se Claro, puede separar algo, bueno, pasó, ¿no? Es como que está ahí suelto. totalmente. Pero es importante verlo, es importante saberlo, es importante entenderlo también de esta manera, porque es ahí Sí, donde podemos solucionar cosas que traemos de nuestros ancestros. antepasados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando identificamos, ¿no? Esto, que era la pregunta que me hacías vos al inicio, ¿no? Primero Sí, es eh, reconocer si hay algo de esto en nuestra vida, en nuestros hermanos, en nuestros padres, ¿no? Alguno de estos conceptos. Si nosotros nos sentimos bloqueados, también en la parte económica, que muchas veces decimos, cobramos bien, pero no sé, no, la plata se me va por otro lado, siempre tengo algún gasto y no puedo ser abundante, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto trabajar o tener claro, dinero, estar bien económicamente? Y bueno, y ahí hay que indagar que quizás antepasado sufrió alguna estafa o que antepasado fue tacaño, tuvo mucho y no dio. Y a veces fuimos tocados por la varita para decir, bueno, vos tenés que sanar esto, tenés que sanar esto que sí. sucedió en este O tenés que antepasado. ser diferente a eso, ¿no? O tenés que ser diferente, totalmente. Obviamente eso es buscar información. Como dije, hablar con la familia, puntualmente con el tema, ¿no? Que nos está pasando. Che, alguien sufrió esto, le pasó tal cosa, vivió tal cosa, ¿no? Claro, Y cuando reconocemos eso, ¿cómo empezamos a sanar? ¿Qué pasa con, bueno, sí, ya sé que viene no sé, de mi tatarabuelo, ¿y cómo hago? bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, ahí te vamos a buscar a vos. Claro. Bueno, ahí hay un montón de herramientas. Como decía yo, es buscar lo que a uno más le resuene, leer, meterse en qué tipo de terapias pueden ayudar a la persona, investigar, ver qué persona te puede ayudar, porque también terapeutas hoy hay un montón. Pero a veces es buscar ese que escuchás y decís, este me gustó Claro, lo que dijo, este va, en que encaja en lo que a mí me pasa. este me gustó cómo habló de este tema, me gustó cómo
¿Cómo es? No sé, me vibró algo. Terapias hay un montón. Biodescodificación, árbol genealógico, sanación de los linajes, sanación del niño interior, constelaciones familiares, eh, flores de Bach. Mirá si tenemos para, para seguir Hoy hablando, ¿no? regresiones a vidas pasadas. Reikis hay un montón. Sí, Pero como digo, hay que ver cuál es la que resuena a cada uno, ¿no? Una vez que podemos entender eso, es también con esta información que tenemos, entender en qué contexto se dio, ¿no? Entender si un abuelo que era muy tacaño sufrió hambruna. Entonces, ¿qué hizo? Guardó claro, por esa creencia de que el día de mañana le falte, le falte, sí, sí, sí. ¿no? O en Es qué época. es importante comprender el contexto para decir, porque si no decimos qué tacaño que fue, bueno, pero hay que ver qué ¿Qué pasó, vivió? por qué. Claro, totalmente, entender el contexto, cómo fue criado. Muchas veces uno se enoja con los padres, quizás porque son los más cercanos, en decir, y no sé, mi mamá nunca me trajo el desayuno a la cama, por ejemplo. Y hay que ver, ¿a ella alguna vez se lo llevaron? ¿Le mostraron eso? ¿Le dieron un abrazo? A veces sí, a veces no. Pero también hay que entender en qué realidad estaba esa mamá, ¿no? Cuando fue niña, como para replicarlo. Como digo siempre, hay excepciones. Hay gente que fue adoptada, no nació, o sea, no vivió con sus padres biológicos y fueron adoptados y son súper amorosos, pero porque recibieron ese amor. O también fueron abandonados, vieron en la calle y pudieron salir adelante, ¿no? Hay un actor muy famoso que hizo El Marginal, no sé si lo tenés, ahora no me acuerdo el nombre, que era uno de los que, no sé si viste la serie. Sí, sí, Bueno, protagonista no. no, era otro, de la otra bandita, que tenía el pelo bien cortito así. Bueno, él cuenta, no me acuerdo ahora el nombre, pero él cuenta que él vivió en la calle, desde creo que los 8 o 9 años, estuvo en comedores, estuvo en hogares, hasta que a los 14 años hizo un papel en el que salió, no sé, no me acuerdo ahora el nombre del ¿El papel que polaquito hizo. era? Abel Ese, Ayala. Abel Ayala. Abel Ayala, ahí está. Y vos decís, está bien, muchos pueden decir, fue tocado por la vara, ¿no? De estar en la calle a después salir a hacer un casting, no sé cómo fue que alguien lo vio, y ahí, gracias a Dios, hoy tiene su estabilidad económica, ayuda Claro. un montón. Él pudo trascender eso que vivió, ¿no? Pero también Y está en pudo uno, transformar en su contexto pudo transformar su presente y su futuro, ¿no? totalmente. Sí, 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 pudo trascender eso. Y él dice, yo hoy como persona ya adulta y que pudo pasar por eso, yo sé la realidad de estos chicos y sé que los puedo ayudar, ¿no? Entonces, él ahí está como agradeciendo la oportunidad que él tuvo, pero principalmente la tuvo por él, por querer salir de esa situación, por querer salir adelante, Claro. ¿no? Yo creo que todos tienen la posibilidad. Bueno, ahora salió un caso nuevito de un chico que robó en un local, en un Sí, restaurante de Palermo, que el dueño le de las ofreció cañitas, trabajo. y yo Es realmente importante, es importante, perdón, Carly, sí, es importante también, no solamente lo de él para poder salir adelante, sino lo del pibe que le da el trabajo, ¿no? Porque hoy totalmente, estamos tan violentos con la situación esto de los robos y todo, que otro por ahí se dio vuelta y lo hubiera pegado un tiro y totalmente. terminaba ahí, era un chorrito más, y sin embargo el dueño del local le dio esa oportunidad Yo te de juro poder modificar su realidad. que cuando vi que le hicieron el reportaje al hermano del chico que estaba en la cárcel, que estaba detenido, hablaban con el chico del restaurante y él le decía que había mucha gente que quería ayudar y el hermano lloraba y decía gracias, gracias por la mano y a mí te juro que digo, wow, loco, o sea,
qué Se puede. lindo, qué lindo este hombre, como decís, el dueño del restaurante, de dar esa ayuda que por ahí ellos no sabían cómo, ¿no? Por el contexto en que vivieron. Después vi que los padres los dejaron, que no tenían ni siquiera cama los chicos. Entonces, sí, a veces no tienen las herramientas, no saben cómo. Bueno, después cuando salió el chico le dijo, nunca nadie nos, no sé, nunca Claro. nadie nos dio una mano, nos dio una Y ayuda, ni esto, sabían tampoco cómo pedirla. y esto comprueba también de que no nos hacemos solos, que siempre necesitamos de un otro, de que siempre Totalmente, estamos en constante movimiento, perdón, y en constante cambio para poder decir, bueno, totalmente. tenemos que, está bien, si nosotros solos podemos, pero también necesitamos de alguien que nos ayude, que nos dé una mano, que nos dé ese empujón para decir, loco, dale, levantate Y, que tenemos que y, seguir. y empezar también a por ahí a no juzgar o no prejuzgar, ¿no? Sin conocer, que a veces es difícil, más hoy con la Sí, sí, inseguridad que tenemos, sin duda. pero que este muchacho pudo, él dijo, yo le vi los ojos y lo vi arrepentido y le dije, tengo un laburo para vos, o sea, ese segundo que tuvo ese muchacho en decir, te creo, yo te quiero ayudar, ¿no? Ese corazón enorme de ese muchacho que está dando esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que a Sí, los chicos, ojalá Dios quiera, les cambie la vida esto, ¿no? O sin sea duda, esta segunda oportunidad de poder hacer las cosas bien. sin duda. Bueno, Carly, no sé si tenés algo más Sí, ahí para agregar. para ir cerrando, te decía esto de entender el contexto, ¿no? En que se dio, ya sea el trauma, el mandato, ¿no? Eh, lo segundo que hay que hacer es buscar también ayuda profesional, ¿no? Más allá de que yo desde mi lado puedo ayudar a la persona a nivel emocional, a nivel espiritual, es importante poder buscar ayuda profesional en paralelo. ¿Por qué? Porque se remueve mucho dolor en muchos casos. Hay muchas historias de mucho dolor. Y a veces esa información es difícil procesarla. O pueden salir a la luz cosas que yo como terapeuta te puedo dar ciertas herramientas, pero un profesional te puede dar otras, ¿no? Te puede dar Sí, otras mucho más desde lo racional, desde el, bueno, descubriste esto, ¿y cómo hacemos? ¿Qué te claro. genera esto? ¿Qué, no? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo te ayuda a acompañarte justamente con un acompañamiento terapéutico, ya sea un psicólogo, un counselor, ¿no? Pero digo, buscar ayuda profesional. Otra de las cosas también es entender que todo lleva un proceso y un tiempo, constancia, como dijimos al inicio, ¿no? Esto de ser constante, bueno, sí, me quiero liberar de esto. Entender que con una sola sanación no vamos a poder sanar 10 años de dolor, un abuso que tuvimos a los 8 años, a los 10, ¿no? Un maltrato físico, psicológico, en una sola sesión. Eso requiere tiempo, compromiso. Primero entender lo que nos pasó, aceptarlo, y luego con el tiempo poder trascenderlo. Y también ser pacientes con nosotros mismos, porque a veces yo digo, bueno, esta terapia va a seguir trabajando por X tiempo, y por ahí la persona me llama más. Claro, Bueno, ya está, con esto, no, ya con eso no, ¿qué te sigue generando? ¿Te molesta? Bueno, dale, hay que seguir, hay que seguir. Yo siempre digo, somos como una cebolla, donde nos vamos sacando la primera capas. capa. Vamos por la segunda, listo, ¿estás lista? Vamos por la tercera, ¿no? Donde Sí, cada vez vamos totalmente. más profundo. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya terminó, cuando tu vida cambia, cuando cambia uno a nivel interno y cuando comienza a cambiar el entorno. Los vínculos son más armoniosos, la toxicidad de la vida se va, ya sea en vínculos, en trabajos, en maltratos de jefes, ¿no? A veces o en el amor propio, en donde nos empezamos a priorizar nosotros. Ahí es donde empezamos a notar el contexto diferente nuestro, donde nosotros nos empezamos a empoderar, a decir, quiero esto para mi vida, y lo vemos reflejado, y sentimos esa paz y esa calma, que ahí te va a decir, por lo menos por este momento, está sanando, o está sanado, o este tema ya está. Ya está.
pasemos al siguiente, si querés, ¿no? Al siguiente nivel. Pero Es eso es la bueno, clave. es bueno entender esto y es bueno también transitarlo y poder decir, bueno, vamos, los que nos pueden ver y los que nos van a ver después quizás grabado, puedan entender esto y tratar de buscar una solución al problema que tengan en el momento, ¿no? Vos hablaste Totalmente. del counselor también. Vamos a estar, le decimos a la gente que vamos a estar en las próximas semanas también hablando con un counselor para que nos cuente qué es esto del counseling, de dónde viene, qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de esto, que hay mucha gente que Sí, todavía no lo conoce, ¿no? Así que eso próximamente ya vamos a estar hablando con un counselor, lo vamos a estar invitando acá a Realidad Efectiva. Bueno, dale, vamos a ver si tenemos a ver algunas preguntitas que quieran hacernos. Tenemos los últimos dale. minutos ya del tema. Mientras que por ahí hacen algunas preguntitas, decinos el Instagram para que te sigan, a dónde te encontramos, Carly. Dale, el Instagram es @renacer.holística111. Ahí pueden encontrar mi página donde subo toda la información, todo lo que realizo, todas las terapias. Me manejo a distancia, así que solamente con nombre completo y fecha de nacimiento de la persona puedo trabajar sobre la energía de esa persona, puedo hacer un diagnóstico de cómo lo veo, cómo la veo, ¿no? Y sugerencias para poder sanar, ¿no? Dependiendo de lo que necesite esa persona en ese momento. Bien. Bueno, no sé si Mati, ahí tenemos alguna pregunta, algo, ¿lo ves o yo lo estoy mirando? Me parece que no, ¿no? ¿No? Dale. Sí, después lo vamos a ir pasando, te vamos a compartir el link, Carly, para que vos lo compartas a tu gente, y lo vamos a estar Dale. compartiendo también en el Instagram de Realidad Efectiva, lo vamos a seguir compartiendo y bueno, van a salir millones de preguntas Buenísimo. cuando te hagan. Cualquier cosa que escriban en el video, no sé si se puede y después se van contestando. Sí, sí, después los vamos a seguir contestando. Así que bueno, Carly, Dale. muchas Gracias. gracias por esta conversación, por este día. Cual- Cualquier cosa, a mí, que la gente ponga el próximo tema que quisiera saber, ¿no? Sí, estaría bueno, sí, que pongan ahí También. abajo, cuando compartamos todo, que pongan abajo a ver qué tema también ¿Qué próximo tema? qué le Totalmente, gustaría me saber, gustaría. así por ahí nos encontramos de nuevo y podemos hacer Dale, otro, que estuvo bueno. dale. Es más, creo que no sé cuánto llevamos ya de 1 hora y algo, pero todavía nos queda mucho tiempo más. Y Terrible. nos tenemos que poner a hablar de tantas cosas que Sí, sí, no nos sí. alcanza el día. Es muy amplio Sí, y bueno, es muy lindo también poder abrir un poco más la mente, el corazón, ¿no? sí, A esto nuevo que se viene, que es es la así, sanación personal, es así. ¿no? Y bueno, esto también es algo nuevo que estamos transitando desde acá de Realidad Efectiva. Es un proyecto que tenemos, que lo venimos haciendo con profes de historia, con colegas que estamos Y yo me colé, muy, muy en avanzada, ¿no? Pero está bien porque está bueno. Eh, Aparte, tenemos también esto de la historia. Entonces totalmente. es la coyuntura, es la continuación de uno mismo, Es es otra historia. parte de la historia, Es ¿no? otra Es parte una, de esto. Sí, totalmente. sin duda. Así que bueno, muchas gracias, Carly, Gracias, por estar. gracias por la Eh, invitación. Así que bueno, sigan a Carly ahí, en realidad, no, perdón, Renacer renacer.holística 111. 111. Síganos a nosotros en realidad.efectiva en Instagram, realidad efectiva 23 en YouTube. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta a los videos. Así que bueno, vamos a seguir haciendo más de estos vivos. Bueno, la semana que viene ahí tenemos una sorpresita. Vamos a ver si podemos traer a alguien para que nos cuente un par de cosas se está haciendo con esto de la inteligencia artificial. Así que ahí vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿Listo? Así que bueno, dale. Carly, muchas gracias. Nos estamos viendo Gracias, la próxima. gracias a ustedes. Chau, chau.
Chao.